Hola. Bueno, ¿qué tal? Hoy vengo otra vez a contaros un caso. En este caso es el caso de Candy Montgomery. Y hoy vengo como un poquito más preparada. Hoy me he traído mi micro ya y todo. Espero que se escuche bien. Antes de empezar, quiero decir que yo estoy intentando informarme de los casos, de todo lo que voy a hacer, lo mejor que puedo. Así que si hay algún dato erróneo o más información que no sepa y la sabéis, me la podéis dejar en los comentarios sin problema, vamos. Candace Lynn Montgomery nació el 15 de noviembre de 1949. Ella era una ama de casa, así que no se sabe mucho si tenía algún trabajo extra o algo así, o por lo menos yo no he encontrado nada. De su infancia no he podido encontrar demasiado, pero lo que sí sé que en el 1977 Pat y ella pues ya estaban casados, ya tenían a los dos niños y se mudaron al condado de Collin, en Texas, y, y empezaron su vida ahí. Y allí fue cuando ya conocieron a Betty. En este caso hay dos familias muy importantes. La primera es la de Candy o Candace, como le quieras llamar, y Pat, y la otra es de la que voy a hablar ahora, que es de Alan y Betty. Alan y Betty ya habían tenido a su primera hija antes de mudarse al condado de Collin, en Texas. Ambas familias acudían regularmente a una iglesia que había metodista de Lucas. Las madres, Betty y Candy, se hicieron muy amigas muy pronto, ya que siempre llevaban a los niños a misa y poco a poco se fueron conociendo. Betty vivía cerca con sus dos hijos y su esposo Alan. Alan y Candy tuvieron una relación extramatrimonial. Siempre se veían cuando tenían un rato libre en algún motel o fuera de la ciudad, ya que para que nadie sospechara de que ellos dos tenían una relación y que ni Pat ni Betty supieran nada. Siempre se veían fuera y bueno, esto llegó a un límite, quisieron cortarla, pasaron 3, 4 meses. Cuando estaban en esa relación se mandaban cartas para estar en contacto y saber dónde iban a quedar ese fin de semana o lo que sea, o a veces hasta se llamaban. Candy quiso empezar esta relación extramatrimonial con Alan, ya que se fijó en él después de una clase de voleibol, ya que Alan ejercía como profesor, por así decirlo, a una de esas clases en la que casi, bueno, el pueblo o ese condado había gente que iba, daba clases y pues Alan como que era el monitor o así decirlo, por así decirlo, y Candy acudió a esa clase. Empezó a fijarse, se lo dijo a su mejor amiga. Su mejor amiga al principio estaba como desconcertada y ya cuando lo supo fue como un poco raro porque le había puesto los cuernos a su marido, pero bueno, siendo Alan el marido de su mejor amiga, recordemos eso porque, no sé, es un poco extraño. Candy se sentía sola porque Pat no le daba la atención suficiente o la que ella necesitaba. Entonces por eso y por, no sé, algunos factores más que ella tendría, quiso empezar esta relación extramatrimonial. No le quitó importancia a Alan. Alan hizo prácticamente lo mismo. Le puso los cuernos a su mujer. En fin, nunca entenderé eso. Pasamos al día de los hechos, que fue un 13 de junio de 1980. Alan estaba fuera de la ciudad por trabajo y quiso intentar contactar con su esposa, ya que llamaba varias veces a la casa y nadie acudía. Nadie cogía el teléfono, ni Betty había llamado a Alan por a ver si ya había llegado o si estaba bien. No sabía respuestas de ella. Ya que pues no sabía cómo contactar con ella, llamó a varios vecinos de la zona, incluyendo a Candy,
para que miraran por las ventanas o llamaran a la puerta de la casa para ver si ella estaba dentro. Varios amigos suyos fueron, nadie acudió. Candy empezó a preocuparse por si alguien sabía la sospecha. Os voy a contar un poco por encima qué hizo Candy ese día. Candy se había quedado con la hija de Betty porque pues la hija de Candy y la hija de Betty eran muy amigas y le pidió a su madre que se quedara ese día a dormir, así que la hija de Betty tenía clases de natación. Betty estaba en su casa y Candy llegó a la casa de Betty, ¿vale? Ya ahí Betty sabía, porque había leído una carta de la que Alan y Candy se mandaban. No le había dicho nada, no le había insinuado nada, ni a su marido ni a Candy, pero ese día, ese 13 de junio, cuando ella llegó, le dio el bañador y la toalla para que la niña tuviera todo el equipo para poder ir a clase de natación. Antes de Candy irse, le enseñó el perro, se sentaron y se lo contó. Le soltó que sabía que su marido y ella habían tenido una relación extramatrimonial. Betty estaba un poco rara, por lo cual Candy también, y se empezó no a asustar, pero como ya sabía, su amiga ya sabía eso, así que Alan no tardaría poco en enterarse de que su mujer sabía que le había puesto los cuernos. En ese entonces, Betty creía que podía estar embarazada, pero no se sabe con seguridad. Ella no lo sabía, no tenía como certeza de que estaba embarazada o no, pero por si acaso su marido como que le había dado varias señales. En ese momento en el que Betty va a por una toalla, después de que ya le contara a Candy que sabía lo de esa relación, se va y trae un hacha en la mano, el famoso hacha. Tal como trae el hacha, la suelta y empieza a hablar con Candy, pero Betty está rara. Candy va hacia el lavadero porque tiene que coger el bañador de la niña, ya que estaba un poco húmedo porque la madre la acababa de tender. Lo coge y tal como se gira se encuentra a Betty de cara. Betty tenía la toalla en la mano, se la da y en este acto, que ya las dos sabían que había pasado entre su marido y su mejor amiga, pues coge el hacha y empiezan como a forcejear y entonces ahí se desata todo. Ese día, después de que Alan intentara contactar con su mujer y que varios amigos y vecinos de la zona intentaron entrar en su casa, por fin pudieron romper o forcejear la puerta y la niña pequeña estaba llorando y sola, por lo cual vieron a la niña, la madre no estaba por ninguna parte hasta que entraron en el lavadero. Candy le proporcionó 41 hachazos, ni más ni menos, a Betty. Cuando se le hicieron la autopsia, los médicos dijeron que, menos mal, no estaba embarazada en ese momento, pero acusaron a Candy con defensa propia, pero los forenses decían que muy defensa propia no podía ser, ya que había heridas muy profundas y algunas heridas que tenía en el cráneo que al clavar el hacha le había costado trabajo sacarla, entonces tuvo que como que forcejear para poder sacarla. Muy defensa propia, como que no era meterle 41 hachazos a tu mejor amiga. Candy en el juicio fue representada por un abogado civil, Don Crowder, y el abogado defensor que fue Robert. Candy dijo una y otra vez que fue en defensa propia, ya que ella fue la que fue a la casa de Betty y Betty fue la primera que le atacó, dándole un golpe en la frente
y cortándole un trozo de dedo del pie. Ella declaró que se vio obligada a utilizar el hacha ya que Betty no paraba de forcejear e intentar dañarla y cada vez hacerle más daño, por lo cual ella, cuando tomó el hacha, después pasó lo que pasó. Candy incluso fue a un psicólogo, la metieron en un detector de mentiras y siempre supuestamente decía la verdad. Ella fue en defensa propia y se supone o se dice que ese momento de rabia en el que le metió varios hachazos a su mejor amiga fue porque tuvo un trauma Candy de pequeña y como que al estar en esa situación y Betty hacer algo parecido a lo que su madre en un pasado hizo, como que volvió a reactivar ese trauma y pues se desató en esa locura, por así decirlo, y pues acabó con su vida. Candy, poco después de acabar con la vida de Betty, se siente sucia y se ducha en la casa de Betty para quitarse toda la sangre e intentar como limpiarse de la culpa y de lo que acababa de hacer. Ella sale de la casa y sigue tan tranquila haciendo todas las cosas que tenía planeada para hacer ese día, porque ella sigue diciendo que fue en defensa propia y ese día no tenía pensado matar a Betty Gore. Simplemente ocurrió. Finalmente, un 30 de octubre de 1980, Candy fue declarada como no culpable. El caso se hizo muy famoso y el pueblo, o la gran mayoría, no estaba de acuerdo con que a Betty se le declaraba no culpable, ya que mató a su mejor amiga con 41 hachazos. Y el padre de Betty dijo lo siguiente: en lo que a mí respecta, será justicia. Ella tiene que vivir con eso. Yo no diría que estoy feliz con el veredicto. No sabremos qué pasó y nunca sabremos qué pasó. Bueno, hasta aquí el caso. Espero que os haya gustado. En lo que a mí respecta, no entiendo prácticamente nada, ya que la relación extramatrimonial no sé por qué. Sé que supuestamente Candy se sentía súper sola y que necesitaba un tercer apoyo y pues lo buscó en Alan. No sé, era su mejor amiga, le puso los cuernos con el marido de su mejor amiga, luego la mató y ella sigue diciendo que es pues no culpable. Actualmente esta mujer tiene como 73 años, sigue viva y lo último que sé de ella es que está trabajando con la hija, así que no sé mucho más. Sé que Pat y Candy se separaron poco después de que la declararan no culpable y uno de los abogados se suicidó. Todos los documentales, series y lo que haya encontrado lo tenéis en la cajita. Y bueno, hasta el siguiente vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Así que, adiós.